Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Queremos solucionar el sistema de ecuaciones dado con el método de sustitución. Antes de hacer esto, revisemos los pasos para resolver un sistema utilizando el método de sustitución. En general, el primer paso es resolver una variable en una de las ecuaciones. Paso 2. Vamos a sustituir en la otra ecuación para la variable aislada o resuelta en el paso 1. Esto nos dará una ecuación con una variable. Así que el tercer paso vamos a resolver la ecuación resultante. Esto nos dará el valor de una de las variables. Y luego para el paso 4 realizaremos la sustitución de nuevo para resolver la otra variable. Y luego paso 5. La recomendación es verificar la solución. Volviendo a nuestro ejemplo, aviso cómo se resuelven ambas ecuaciones para usted, por lo tanto sustitución es probablemente el método más obvio. Si miramos la ecuación 1, se dice que y igual menos 65x más 7. Así que, donde vemos y, podemos reemplazarlo con esta expresión. Así que en la segunda ecuación vamos a realizar sustitución o reemplazar, y con menos 65x más 7. Cuando hagamos esto, nosotros nos dará una ecuación con solo x. Tenemos tener menos 65x más 7 igual el lado derecho de esta ecuación, que sería menos 52x más 20. Ahora para resolver esta ecuación podríamos trabajar con las fracciones, pero probablemente será más fácil si acabamos las fracciones al multiplicar ambos lados de la ecuación por lo que sería el menor denominador común o el menor múltiple de 5 y 2, que sería 10. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 10 para borrar las fracciones. De nuevo, no tenemos que hacer esto, pero probablemente será más fácil resolver esto sin fracciones. Así que ahora distribuiremos aquí, así como aquí. Así que para este primer producto tendríamos 10x menos 65x. Podemos pensar en esto como 10(1x menos 65x. Aviso como aquí tenemos un factor común de 5. Hay unos 5 hexaneutones 5 y 2 5 hexaneutones 10. Así tenemos 2x 6x. Para tener 12x y luego 10 por 7 es igual a 70. Para tener más 70 es igual a en el lado derecho tenemos 10x menos 5 2x. O 10(1x menos 5 2x. Otra vez, los 2 y los 10 simplifican. Hay 2 hexaneutones 2 y 5 2 hexaneutones 10. Tenemos 5x 5x. Eso es 25x. Y entonces 10 por 20 es igual a 200, son más 200. Ahora para resolver por x necesitamos tener x en un lado de la ecuación. Para deshacer 25x añadimos 25x a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así teníamos 12x más 25x igual 13x más 70 igual 200. Ahora deshacemos el más 70 restando 70 hexaneutones a ambos lados. Esto 0. Ahora tenemos 13x igual 130. Así que dividiremos ambos lados por 13 y tenemos x igual 10. Recuerda que no estamos hechos porque la solución constituye tanto un valor x como un valor que satisface ambas ecuaciones al mismo tiempo. Así que sabemos x igual 10. Ahora volveremos y realizar sustitución para encontrar el valor de y, para que podemos usar cualquiera de las ecuaciones originales para encontrar, y vamos adelante y solo utilice esta primera ecuación. Sabemos y igual menos 65xx. Lo que sabemos ahora es 10 o 10(1), más 7. Y de nuevo esto simplifica. Hay unos 5 hexaneutones 5 y 2 5 Siemens en 10. Así tenemos y igual menos 12 más 7. Así que la coordinación o el valor y es menos 5. Recuerde que podemos listar la solución como un par ordenado. O podemos decir realmente x igual 10 y igual menos 5. Para que podamos expresar nuestra solución como esta o como esta.
Lo último que quiero mencionar, aviso cómo se resuelve ambas de estas ecuaciones y estas ecuaciones están realmente en forma. Para siempre podemos ver nuestras soluciones graficando si queremos, y tomé el tiempo para graficar estos así que vamos a mirar. Si graficamos estas dos ecuaciones lineales, aquí está el gráfico de nuestras dos líneas. Aviso como el punto de intersección está aquí en negro. Y otra vez, aviso como la coordinación X es más 10, y la coordinación Y es menos 5. Así que este gráfico verifica nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.